Días, Ricardo Fiorentino y Fabián López, lo estamos saludando en la mañana del semáforo. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Es un placer para nosotros poderlo escuchar, que hacía tiempo que no teníamos este contacto y siempre es un muy buen analista en donde más allá de poder charlar sobre políticas actuales, podemos estar hablando también de otros temas relacionados, ¿no?, a ella. ¿Y cómo se presenta Política Obrera? Bueno, vamos en una elección nacional con candidatos a presidente, concejales, legisladores, y vamos a cubrir todas las actividades posibles con los recursos que son propios de nuestra organización, y lo digo con referencia a todo lo que se está discutiendo ahora sobre compra de cargos y financiamientos, etcétera. Uh-huh. Lo hacemos desde una posición francamente más humilde, ¿no? Con recursos más que nada de la militancia, lo que se llama una campaña a pata y pulmón. Uh-huh. ¿Cómo sería esa campaña pata y pulmón? Cuéntele a los Bueno, oyentes. quiero decir que mientras que las fuerzas más tradicionales ocupan un espacio mediático absoluto y casi monopólico, nosotros tenemos que ir empresa por empresa, estar en la calle, conversar con la gente, repartir un volante. Son otros medios de comunicación. Uh-huh. Y esa diferencia es ostensible en la campaña política. Hay canales de televisión que invitan a representantes de una misma fuerza política prácticamente todos los días de la semana. Uh-huh. ¿Me explico? Bueno, digo para mostrar que es un terreno desnivelado el proceso electoral. ¿Y por qué cree que con la trayectoria que tiene también la izquierda y la trayectoria que tiene, por un lado, Marcelo Ramal, que es quien encabeza la lista de Política Obrera, y usted no tienen cabida hoy en los medios? Bueno, los medios siguen una línea ideológica muy clara. Si uno los escucha, prácticamente son la segunda rama de propaganda de algunos de los partidos tradicionales, independientemente de que solamente o prácticamente inviten casi con exclusividad a sus representantes. Uh-huh. Fogonean todo el tiempo una línea política a la que han adherido, o no sé cómo se ha producido, pero es permanente. Es decir, no podemos negar el carácter clasista de los medios. Es brutal. Es decir, defienden determinados intereses sociales, determinados intereses políticos. Mire, le voy a decir más, una lectura atenta de los diarios permite concluir lo siguiente, que por momentos los medios de comunicación le bajan línea a los partidos a través de advertencias sobre lo que está pasando aquí, etcétera, etcétera, comentarios críticos, juegan un papel de tipo orientador. Usted mira los titulares de los principales diarios y ya ven hasta a qué lado apunta el consejo editorial del diario con respecto a algunos candidatos. Uh-huh. Cuando usted ve que, por ejemplo, llaman a una tregua o advierten contra las consecuencias negativas de la pelea entre Larreta y Bullrich, les están diciendo, muchachos, bajen, cambien de línea, bajen, porque si no así van a perder o lo que fuere. Habría que hacer una investigación sistemática sobre esto, pero las evidencias son absolutamente enormes. Uh-huh. Ahora, en nuestro caso, nos valemos de una autoridad basada en una trayectoria. Nadie nos va a presentar ningún expediente, no digo judicial, sino tampoco político, en el sentido de haber declarado o abogado por ciertas cosas en determinado momento y en otro momento por las contrarias. Y eso sí, eso tiene su peso. Y sobre esa base se construye una organización socialista, una organización obrera. Estamos en la mañana de este semáforo hablando con Jorge Altamira de Política Obrera. Vos también podés formar parte de esta charla al 11 38 30 82 33. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Fabián López te saluda, buenos días. ¿Qué tal, Fabián? Supongamos un escenario donde van al balotaje, si las encuestas no le están chingando tanto, un escenario de balotaje entre Patricia Bullrich y Sergio Massa.
Política Obrera, en este caso, ¿qué rol desempeñaría y qué pronunciamiento tendría para con ese escenario? Bueno, cualquier dirigente de otras corrientes de izquierda te va a contestar que no se va a pronunciar hasta ver cuál es ese escenario. Por eso te digo, ¿Cierto? planteo un escenario supuesto, hipotético, sí, en el que está Patricia Bullrich y Sergio Massa. Ese escenario no se encuentra en octubre. Política Obrera, ¿cómo se pronunciaría ante ese escenario? Pero quiero aclarar que vos le preguntás a cualquier otro dirigente de izquierda y como el escenario es supuesto, va a aprovechar eso para decirte que en octubre te va a decir qué posición va a tener. ¿Me explico? Sí. Ahora, en lo que a mí respecta, Massa e incluso Patricia Bullrich representan intereses profundamente antiobreros. Profundamente antiobreros. Massa ha logrado, a través de la inflación, reventar por completo las jubilaciones y los salarios. Ha permitido el avance de la flexibilización laboral a extremos y se regocija con el crecimiento del trabajo en negro. De manera que aunque Patricia Bullrich coquetee con el fascismo, representa los mismos intereses sociales. Además quiero recordarte una cosa, nada que diga Patricia Bullrich de reprimir, atacar, etcétera, difiere de lo que siempre dijo Massa respecto a la seguridad, que hay que mandar la gendarmería a todos los barrios. Ahora cambia de tono porque no quiere asimilarse a sus rivales. Pero ustedes recordarán perfectamente que tenía un programa de represión cuando era candidato independiente del kirchnerismo, en particular en las elecciones de 2015. Y después, ¿quién permitió el gobierno de Macri? Massa. Los bloques de Massa y del peronismo no kirchnerista le dieron mayoría parlamentaria sistemática a Macri. Entonces, no vamos a votar ni llamar a votar, sino que vamos a denunciar a los dos, advirtiéndole que en el próximo Congreso van a hacer migas, gane quien gane, el otro va a hacer migas para que pueda gobernar contra los trabajadores. O Massa no pregona una reforma laboral, o no pregona una reforma previsional, me refiero en el sentido reforma, habría que decir una contrarreforma, es decir, algo negativo para los trabajadores, no algo positivo, no terminar con el trabajo de 7 días por semana, 12 horas de jornada de 12 horas o de jornada de 10 horas. No terminar con estas paritarias en la que se negocia un salario, se negocia la mitad del salario que tiene que ver con la jornada laboral, y la otra mitad son todos premios, presentismo, productividad, etcétera, que queda fuera del acuerdo paritario y se discute por empresa, y el trabajador gana, como en las viejas épocas, por destajo, es decir, si produce más, le pagan más, y si no produce más, no paga más, no le pagan, queda escindido del salario por jornada. Entonces representan intereses alevosos contra la clase trabajadora. Y no vamos a andar coqueteando, como hace alguna izquierda, con el temor de herir la susceptibilidad de algún votante kirchnerista que va a votar a Massa. Lo lamento. Tenemos que decirle a quien tenga esa sensibilidad que discrepamos, porque si no se lo decimos, este país se sigue yendo a la mierda, discúlpame la expresión, vale, como ha venido ocurriendo en los últimos 40 años. Uh-huh. A propósito, Jorge, ¿va a haber diputados a nivel nacional por parte de Política Obrera? Bueno, yo mismo soy candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Sí, usted sí, pero me refiero en el resto del país. Sí, ¿no? sí, también. Bárbara Carrillo, nuestra candidata a diputada nacional en la provincia. Tenemos una gran candidata, por ejemplo, en Salta, porque se llama Violeta Gil. Gran candidata, digo, porque hizo una muy buena elección provincial. Hubo elecciones adelantadas en Salta y se destacó
tanto ella como todo político obrero de Salta. Hay que aclarar No, no, que es periodista y fue concejala también. ¿Y fue cómo? Concejala, ex concejal. Fue. Sí, claro. Sí, Jorge, ¿qué pasó sí. que están abiertos, se consolidó esta fractura de el Frente de Izquierda de los Trabajadores? Bueno, tienen una fractura, están... Pero los vos, particularmente vos con ellos. No, es un frente que nosotros lo hemos llamado un activo tóxico por dos motivos. En primer lugar, sus planteamientos políticos ya no se diferencian casi del kirchnerismo. Nosotros ayer, por ejemplo, en nuestros periódicos, o sea, tenemos un periódico diario, hay 2 excelentes artículos sobre los programas de ellos. De socialismo no tienen ni siquiera el aroma. Ahora, al mismo tiempo, han convertido el Frente de Izquierda en un campo de peleas de características ignominiosas. Le ganan a Bullrich con Larreta. Y esto es significativo porque una corriente obrera, una corriente socialista, debe dirigir su atención a los trabajadores, al electorado, en una campaña electoral, a las necesidades, a los problemas que hay, y no entrar en una disputa de agravios que tiene por finalidad ver qué cargo ocupa cada uno. Es decir, han entrado desde el punto de vista del método en lo que es la politiquería burguesa cotidiana. Esto marca una descomposición que no tiene retorno. Es tan significativa que si eventualmente una de estas corrientes le ganara a la otra por un margen grande, el perdedor prácticamente desaparece del Frente de Izquierda. Jorge Altamira, como siempre, un placer, un gusto. Otra mañana estaremos hablando de la economía, ¿eh? Macanudo, sí, este es un momento muy intenso, ¿no es cierto? Sí, me gustaría mucho que habláramos sobre la economía. Lo vamos a hacer, no hay que desaprovechar la oportunidad. Un abrazo enorme de nuestra parte, muchas gracias. Buenos días, un abrazo también.